Somos la radio del Paralelo Cero, la voz internacional de Ecuador. Estoy donde quiera que vayas. Te acompaño las 24 horas del día. Soy tu confidente, quien guarda tus secretos más íntimos. Ecuatorial FM, la radio que no te deja solo. Salí de mi casa súper tranquilo con un cigarrito en el bolsillo. El siguiente programa es responsabilidad de sus productores. Ecuatorial FM no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus conductores o invitados. Ecuatorial FM presenta. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo muestran sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Conduce Cristian Salinas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos, amigas, internautas, cibernautas de Ecuador y del mundo? Bienvenidos una vez más al programa Argumentos, donde hablamos sobre política, economía, sociedad de aquí, de Ecuador y del resto del mundo. En esta ocasión vamos a dialogar con la economista Vilma Salgado sobre una ley que aún mantiene en vilo al Ecuador, al pueblo ecuatoriano, puesto que ha creado controversia, una pugna de poderes, digamos así, entre el gobierno central y la Asamblea Nacional. El presidente Guillermo Lasso presentó hace 15 días una ley, un poco menos de 15 días presentó la ley llamada de oportunidades con más de 400 artículos. Esta normativa pretendía ser urgente económica para ser aprobada en 30 días, pero el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, no aprobó el ingreso de esta normativa porque la consideraba que tenía visos de inconstitucionalidad, especialmente porque no abordaba una sola materia como así lo exige la normativa. Por eso fue devuelta a la presidencia y bueno, el presidente Lasso ha dicho que es una batalla democrática sin especificar qué medida va a tomar o si va a enviar la normativa de distinta manera o ya justamente segmentada como así se lo ha sugerido. Economista Salgado, bienvenida a Argumentos. Muy buenos días, le agradezco muchísimo por la invitación a participar en Argumentos. Les felicito por impulsar este proyecto y les deseo desde ya el mayor de los éxitos. Gracias, economista. Bueno, si bien es cierto, la ley ha sido negada para su debate, tratamiento en la Asamblea Nacional, sin embargo, todavía está en el aire, se respira en el aire todo ese sinnúmero de reformas que planteaba esta normativa, que a su vez quería reformar alrededor de 33 o 34 cuerpos legales, código laboral, código tributario, código de, ¿cómo es? Hasta la función judicial, ¿no? Reformas Exacto. Al Código Orgánico de la Función Judicial, a la Ley Notarial, a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, a la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, es decir, 30 cuerpos legales de distinta naturaleza, por razón por la que la Asamblea
con toda certeza, pues le devolvió este proyecto de ley, ¿no? Lo que no quiere decir que el gobierno no vuelva no repita lo que ya nos hicieron con la llamada Ley de Crecimiento Económico, que igualmente fue devuelta por la misma razón, inconstitucionalidad en la forma, pero volvieron a enviarla y luego fue aprobada, ¿no? Dividida. Entonces, por eso es importante debatir el contenido de este proyecto de ley. Bueno, justamente dentro de este contenido, lo que más afloró a nivel de los medios y de redes fue la cuestión de las reformas laborales, en la que se establecían, según ellos, en el artículo 70, las causas justas para que el empleador pueda dar por terminado la vinculación laboral con uno de sus empleados. Y a su vez el artículo 75, donde se establecía que si un empleado era despedido por una de esas causas justas, tendría que ser el empleador el indemnizado. ¿Hay algún antecedente normativo en alguna parte del mundo respecto a esto? Bueno, no le podría contestar, no conozco tan ampliamente la legislación laboral en todas partes del mundo, pero lo que sí le puedo decir es que realmente es un proyecto abusivo en términos de trato, el tratamiento que se pretende dar a los trabajadores, ¿no? La prensa reconoce que son 15 beneficios los que se revisan en esta ley, supuestamente para promover nuevos empleos. Esos beneficios pretende, por ejemplo, que no se pague por horas extras, porque simplemente se dice que el empleador, es decir, el patrono, es el que puede determinar cómo se distribuyen las horas de trabajo. Entonces, podría hacerle trabajar en la noche, podría hacerle trabajar el sábado, el domingo, y no pagar los beneficios que en este momento están previstos en la ley. Pero como usted lo dice, realmente se deja a la absoluta arbitrariedad del patrono el despido de los trabajadores. Y para colmo, pues se pone una norma en la que por unas causales, por ejemplo, si por 2 atrasos, suficiente razón para que el empleador pueda despedir y que el trabajador tenga que indemnizarle con el último mes o con un mes de su salario. Es realmente un proyecto absolutamente abusivo. Las reformas laborales, se dice que el Código del Trabajo es un código de 1938, pero lo que no se dice es que ha sufrido múltiples reformas a lo largo del tiempo, y en todas esas reformas siempre se ha buscado deteriorar las condiciones laborales, los derechos de los trabajadores, con el argumento de que así se iba a generar más empleo. Pero vemos que en realidad no se ha generado el empleo que se esperaba, ¿no? Ni siquiera con las exoneraciones tributarias, los beneficios extraordinarios que se dieron en el gobierno anterior en la ley mal llamada de fomento de la producción y el empleo, pues no se encuentra la generación de empleo que se espera, porque el empleo se genera, esto es importante, ¿no es cierto? El empleo se genera cuando existen las condiciones económicas, porque el sector privado o el sector público, que también es un gran generador de empleo, tiene que considerar las condiciones de la economía, es decir, si es que el vecino está quebrando, no voy a invertir como sector privado, pues al lado del que está quebrando en lo mismo, ¿no? Entonces, por eso la reactivación de la producción y las medidas para reactivar la producción que se han tomado a raíz de la pandemia en el resto del mundo, reconociendo la importancia de la intervención del Estado para resolver los problemas de la economía. Por ejemplo, vemos que en Estados Unidos, en Europa, en la mayor parte del mundo, los gobiernos han hecho un esfuerzo extraordinario. Los bancos centrales han hecho un esfuerzo para inyectar liquidez en la economía, reducir sustancialmente las tasas de interés. Esta liquidez que los bancos centrales han entregado a los gobiernos para que expandan el gasto público, la inversión pública, a las empresas, trasladando directamente recursos económicos para evitar su quiebra y que aumente el desempleo, a los desempleados directamente entregándoles recursos para que mantengan su nivel de vida. Es decir, así es como se está recuperando la economía del resto del mundo, pero no mediante la austeridad fiscal, que es lo que pretende este gobierno, ¿no? Quisiera en ese sentido leerles pues lo que dice este proyecto de ley. En este proyecto de ley pues dicen
que este proyecto tiene el objetivo de impulsar la reactivación de la economía a través de la generación de empleo digno, dice, el fomento de la formalidad laboral. Con eso coincidimos todos queremos la reactivación de la economía. Pero enseguida en el mismo documento se dice, estas metas no podrán alcanzarse en corto plazo si no se promueve el equilibrio de las finanzas públicas. Es decir, si tenemos un déficit fiscal de alrededor de 7.000 millones de dólares, pretenden tratar de lograr el equilibrio de las finanzas reduciendo el gasto público, es decir, mediante el ajuste de la economía. Y esto es lo que pretende también este proyecto de ley, que se inscribe completamente dentro de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Por eso es que se dice, y verdad, bueno, quisiera resaltar primero que en ninguna parte del mundo se promueve el equilibrio de las finanzas públicas como objetivo fundamental y se pretende con ese equilibrio impulsar la reactivación económica. La reactivación económica se impulsa con medidas aumentando el gasto público, reduciendo las tasas de interés para que la población tenga acceso a crédito a mejores condiciones, a mejores tasas, y con políticas aumentando la inversión pública como lo están haciendo en el resto del mundo, pero no con austeridad fiscal, ¿no es cierto? Economista, justamente ahorita que tocó esa parte, la derecha ecuatoriana, los neoliberales, llamémosles así, siempre nos ponen de ejemplo a Estados Unidos, que es el capitalismo duro y puro a nivel mundial. Y justamente Estados Unidos, Biden, el presidente de Estados Unidos, justamente pidió aumentar, no es que pidió, aumentó justamente la inversión pública para justamente generar empleo. Incluso dio dinero a los afectados en efectivo, les dio dinero, un bono, llamémoslo así, justamente para reactivar la economía del país, y les está dando resultado. ¿Por qué los neoliberales de Ecuador no hacen lo mismo o tienen miedo a dar la razón a otros líderes políticos? No, realmente eso hay que preguntarles a los neoliberales criollos, ¿no? Porque realmente son más fondomonetaristas que el fondo. Es decir, el Fondo Monetario podría ser que si se presiona un poco pueda tener algo de flexibilidad. De hecho, el Fondo Monetario Internacional emitió 650.000 millones de dólares en derechos especiales de giro para apoyar también la reactivación económica. Claro que la mayoría de esos 650.000 millones se quedan en los países más desarrollados en la medida en que se reparten en función de la cuota. Pero de esos 650.000 millones al Ecuador le correspondió alrededor de 1.000 millones de dólares. Pero estos 1.000 millones, en lugar de utilizarlos para la reactivación, es decir, inyectarlos en la economía, atender las necesidades de la población, canalizar esos recursos hacia las familias afectadas por la pandemia o hacia la población empobrecida por la política económica de los gobiernos de los últimos años, del anterior gobierno y que continúe el actual, lo que pretenden es colocar en la Reserva Monetaria Internacional. Eso es lo que dicen que van a hacer. Pero ¿qué es lo que es la Reserva Monetaria? En la Reserva Monetaria están colocados todos los recursos de las instituciones líquidos, de las instituciones públicas, más una parte de los ahorros de los depositantes que constituyen lo que se llama el encaje bancario, ¿no? Entonces son recursos nuestros, de los ecuatorianos, los que están depositados en la Reserva Monetaria. Pero con la ley mal llamada de defensa de la dolarización que se aprobó en los últimos días del anterior gobierno, se privatizó la Reserva Monetaria Internacional porque se prohibió que el Banco Central conceda ningún tipo de crédito al gobierno ni a las entidades públicas. Es decir, a los dueños de la mayor parte de esas reservas, el Banco Central no les puede conceder ningún tipo de crédito. Pero sí, toda la reserva sirve para garantizar operaciones de la banca privada. Es decir, se privatizó a favor de los banqueros. Y ahora tenemos pues un gobierno de un banquero que por eso incluso estos recursos los toma y en lugar de atender las necesidades urgentes de la población y las necesidades de la reactivación productiva, simplemente los coloca en la reserva. Pero lo más grave, ¿qué hace el Banco Central con estos fondos? En este momento esos fondos ascienden
aproximadamente a 7.000 millones de dólares. Es decir, señores ecuatorianos, compatriotas, quiere decir que los ecuatorianos tenemos 7.000 millones de dólares depositados en el Banco Central, y el Banco Central lo que hace es los coloca en papeles, por lo general, del Tesoro, bonos del Tesoro norteamericano. ¿Qué quiere decir? Les compra papeles a los Estados Unidos prácticamente a 0% de interés y sin condiciones. Es decir, le presta a los Estados Unidos. Y por el otro lado van estos gobernantes sometidos de rodillas al FMI a pedirle prestado, que el Fondo Monetario entrega de a centavo, pero con unas condiciones drásticas, unas condiciones bárbaras, como es las condiciones que están en esta ley, ¿no es cierto? En este proyecto de ley están precisamente las condiciones que el Fondo Monetario pone, entre esas, el deterioro de la condición de los trabajadores, que ellos le llaman la reforma laboral, ¿no es cierto? Que es claramente una precarización, una pérdida de derechos de los trabajadores. Pero adicionalmente aquí se golpea a las clases medias, como lo vamos a ver. Es decir, ¿qué es lo que busca el fondo? Que se generen los excedentes financieros empobreciendo a clases medias y clases populares para garantizar el pago del servicio de la deuda pública a los acreedores externos, que pasa a constituirse en el objetivo fundamental de la política económica. En estos acuerdos con el fondo, el objetivo fundamental de la política económica pasa a ser el pago puntual del servicio de la deuda a los acreedores. Por eso es que cuando ganó, por ejemplo, el actual presidente Lasso, ustedes vieron que el riesgo país descendió. ¿Qué es el riesgo país? Las calificadoras de riesgo son empresas privadas que califican a los países la capacidad de pago de la deuda. Solo trabajan para el interés de los acreedores. Cuando ven que es un gobierno norteamericano, pro FMI, un gobierno de tinte neoliberal, dicen, a estos sí van a pagar la deuda, entonces les califican mejor el riesgo país. Eso nomás es el riesgo país, ¿no? La capacidad. Pero, sin embargo, sigue siendo alto el riesgo país de Ecuador, ¿no? Y es lo que tampoco se dice en los medios de comunicación. Pese a tener un gobierno neoliberal, sigue siendo el riesgo país alto a comparación de gobiernos pasados, ¿no? Bueno, el riesgo país considera una serie de variables, entre esas, por ejemplo, el precio internacional del petróleo, que es nuestro principal producto de exportación. Si el precio del petróleo mejora, el riesgo país baja. Si el precio del petróleo se deteriora, el riesgo país sube. Y de todas maneras consideran el monto del déficit fiscal en relación al Producto Interno Bruto, y en el Ecuador todavía es alto. Pero aquí es importante explicarle a la población por qué es alto el déficit fiscal. Solo tomemos en cuenta una información que nos da la Comisión Económica para América Latina. La evasión fiscal, es decir, la suma de los que no pagan el impuesto a la renta. La evasión fiscal estimada por la Comisión Económica para América Latina asciende a 7.600 millones de dólares. Y la CEPAL expone que la evasión fiscal está concentrada en las grandes empresas. Quiere decir que si el déficit fiscal son 7.000 millones y la evasión fiscal 7.600 millones, está clarísimo que el Ecuador no tendría déficit fiscal si no hubiera evasión fiscal. Entonces es muy sencillo, ¿no es cierto? El gobierno tiene que ir a cobrar a los que no pagan los impuestos. En este momento, aproximadamente 1.600 millones de dólares están no pagados. Es decir, el SRI tiene la lista de los que no han pagado. ¿Por qué no les cobran? No cobren a los que no han pagado el impuesto. No estamos diciendo ni siquiera que les aumenten la tasa del impuesto. No, cobre los que no han pagado. Cobre a los que no han pagado y tiene 1.600 millones. O sea, tiene más que lo que pretende recuperar con este infame proyecto de ley que va a empobrecer más a la clase media y a las clases populares. También se establecía en esta ley que se les iba a cobrar impuestos a las personas que ganan más de $2.000 mensuales.
¿por qué la clase media se ve ahora atacada por el gobierno? ¿Qué hay en contra de la clase media, o la clase media es la eterna beneficiada de las políticas públicas? ¿Cómo es la situación? Bueno, primero tenemos que recordar cómo está el mercado laboral precario en el Ecuador, ¿no es cierto? En el Ecuador tenemos que apenas el 35%, bordea el 30-35%, depende de la población económicamente activa, desde la población en edad y condiciones de trabajar, tiene un empleo adecuado. ¿Qué es este empleo adecuado? Que tiene por lo menos un ingreso igual o superior al salario básico, al salario mínimo vital, que trabaja las 40 horas semanales y que está afiliada a la Seguridad Social, ¿no es cierto? Perdóneme un segundito, veo que hay mucho ruido afuera. ¿No está molestando ese ruido? Muy bajo, se le escucha muy bajo el ruido, pero sí, se lo podría evitar mucho que no mejor. Molesta, le puedo decir que pare, por favor, un momentito. No, porque va a aumentar ese ruido. Sigue, economista, le esperamos. Amigos internautas, nos encontramos en un diálogo aquí con la economista Vilma Salgado. Ella fue directora del Servicio de Rentas Internas. Tiene una maestría en economía y tiene la capacidad justamente de enfrentar estos temas, y por eso la hemos invitado acá al programa Argumentos. También les quiero recordar que este programa está siendo transmitido por Facebook Live de Ecuatorial FM, y en aproximadamente 2 horas se podrá apreciar este diálogo a través del canal de Ecuatorial FM en YouTube. También nos pueden escribir al Facebook, comentarios, así como también consultas para la invitada. Estaremos gustosos de que ustedes participen también de este diálogo. Ya, al fin logré que se pare el ruido. Ok, economista. A ver, entonces continuemos. Me había usted preguntado por qué se ataca a la clase media. No solo clase media, sino también clases populares, ¿no es cierto? Con todas las reformas laborales que se pretenden. Pero ¿por qué a la clase media? Le estaba manifestando que la precariedad del mercado laboral en el Ecuador es tan grave que solo el 35% aproximadamente de la población económicamente activa tiene un empleo adecuado, ¿no es cierto? Quiere decir que el 65%, es decir, aproximadamente las 2/3 partes de la población, no tiene un empleo adecuado y lucha por la supervivencia, es decir, en la informalidad. Tiene una pequeña tienda, un pequeño negocio, algo hace para poder sobrevivir, pero no tiene acceso a la seguridad social, ni tiene por lo menos un ingreso igual al salario básico, ¿no es cierto? Por eso es que el problema del empleo es el problema más grave que tenemos en el Ecuador. Entonces, se considera que, dicen, los que tienen salario de más de $2,000 o sueldo de más de $2,000, ya se les considera un grupo muy privilegiado. Y entonces no se considera aquí, no se toma en cuenta a los grandes grupos económicos, es decir, se está hablando solo de las clases medias, y por eso se pretende cobrarles más impuestos a los que ya pagan impuestos. Yo no me incluyo porque yo estoy jubilada, ¿no es cierto? Como estoy jubilada, yo ya sobre las pensiones, por ahora no nos han puesto impuestos todavía. Puede ser que en adelante. Entonces, ¿qué nomás afecta a la clase media en este proyecto de ley? Aquí vamos a ir analizando lo que afecta a la clase media. En primer lugar, se eliminan las deducciones por gastos personales, ¿no es cierto? ¿Qué son estos gastos personales? Los realizados por arriendo o pago de intereses para adquisición de vivienda, alimentación, vestimenta, educación, arte y cultura y salud, con un tope, ¿no es cierto? Un tope de $14,575. Es decir, el descuento máximo antes en la base imponible, es decir, los ingresos quitados ya lo que es aporte a la seguridad social, ¿no es cierto? Los ingresos antes de impuestos se deduce, es decir, se quita estos gastos, máximo $14,575 en el año. Entonces, esa es la fracción desgravada y se paga el impuesto sobre la diferencia. Al eliminarse esta fracción básica, si se eliminan estas deducciones,
quiere decir que vamos a pagar impuestos, van a pagar impuestos mayores. En lugar de esto, se pone que se deduciría, se imputarían un crédito tributario de hasta el 20% de los gastos personales, pero que no puede superar 7 veces la canasta familiar básica, lo cual significa 7 veces la canasta de 710, $4,970. Entonces vemos que 4,970 es el 35% de 14,575, o sea, una rebaja muchísimo menor, digamos, ¿no es cierto? Lo que quiere decir que en general, pues se va a tributar más, la clase media va a pagar un tributo mayor. Para hablar en forma cristiana, digamos que una persona gana $18,000 al año, $18,000 al año. Con la base imponible anterior era de 14,700. Así es decir, esa persona solo pagaba por los $3,300 que tenía de diferencia. Ahora, esa misma persona ya va a pagar no va a pagar impuestos sobre los 5,000, pero ya la base se amplía a 13,000, que es la diferencia entre 5,000 y 18,000. Entonces tendría que pagar sobre los 13,000 los impuestos, algo así, ¿no es cierto? No, lo que entiendo, todavía no está muy claramente especificado porque dice cómo va a ser el cálculo exactamente, porque aquí queda que va a ser un reglamento que todavía no existe, el que definirá cómo es lo que se aplicaría. Esa es la razón por la que en las redes sociales están circulando diferentes tipos de cálculos que hacen supuestos sobre cómo sería el reglamento, pero la verdad es que si tomamos en cuenta que ya no se deducirían los 14,500, digamos alguien que gana 18,000, va a pagar sobre los 18,000 y al final se le pondría como tarifa, digamos, a ver, dice aquí, ¿no es cierto? Un crédito tributario, si son 18,000, tendría derecho a máximo 4,900. Entonces se le rebajarían esos 4,970. En todo caso, lo que pretende el gobierno con estas medidas, a ver, hay otra medida, al final vamos a comentar qué es lo que dice que pretende. Otro tema que también se incluye aquí es que se elimina el impuesto a la herencia. Se elimina el impuesto a la herencia, pero en su lugar, ¿no es cierto?, se pone un impuesto que toda transacción de dominio que no sea realizada por empresas dedicadas a compra y venta de bienes raíces, es decir, por personas naturales, ingresaría como renta en el año en el que se vende ese bien raíz. La tasa de impuesto a la renta, además, se modifica, la tabla del impuesto a la renta, ¿no? A partir de 61,630 de ingreso, esto es otro tema que afecta a la clase media, ya empieza a pagar 9,949 en la base, es decir, en los 61,000, y el 35% sobre la diferencia. En la tabla vigente actualmente, antes de esta reforma, eso a partir de los 113,940, es decir, prácticamente el doble de los 61,000, se empezaba a pagar la tasa del 35%. Entonces la tabla también se modifica para cobrar más una tarifa de impuesto mayor, con el agravante de que si usted, ¿quién puede tener un ahorro o trata de tener un ahorro para comprar una oficina, por ejemplo, ir pagando poco a poco y pensando en que algún día va a tener una oficina y quizás cuando se jubile puede utilizar esa oficina para trabajar? O compra un departamento más pequeño y con un crédito. Cuando la familia crece, lo vende y compra uno más grande o quizás una casa. ¿Quién hace eso? La clase media. Pero en este momento, cada vez que hay una transferencia de dominio, va a ser sumado a la renta de ese año y va a ser objeto del impuesto a la renta. Si estamos diciendo que a partir de 61,000 de ingreso ya paga el 35%, querría decir que sobre cualquier transferencia de dominio, pues se va a pagar el 35%. La tercera parte del ahorro que hace esa persona en la compra de un bien se va a ir pues como impuesto. El problema aquí es que además, ¿no es cierto? Además se establece aquí una tarifa, una tasa
dice que es una contribución temporal para el impulso económico post-COVID. Y se establece una tabla, este es otro tema, ¿no? Un tercer tema, una contribución. Y aquí se establecen, se incluían pues dos tablas, una tabla para personas naturales y una tabla para sociedades. El asunto es que la tabla para personas naturales empezaba a aportar desde $500,000, desde activos por $500,000. Pero en cambio para las empresas empezaba desde $1 millón, con una diferencia. La tasa para las empresas está en por 1,000, es decir, el 6 por 1,000, mientras que para las personas está en por ciento, es decir, 10 veces más alto que para las sociedades. Aquí, tanto aquí como en el impuesto a la herencia, hay que considerar un tema que es muy importante y que aparece ahora con esta información de los Pandora Papers, ¿no es cierto? Ya apareció en los Panama Papers, es decir, ya allí nos indicaron, y el Servicio de Rentas Internas incluso nos indicó, la práctica de la mayor parte de empresas y de grupos económicos en el Ecuador de colocar todos sus activos a nombre de sociedades, por lo general constituidas en los paraísos fiscales. Es decir, los grandes grupos económicos, la gente más rica del país, tiene hasta el vehículo en el que circulan a nombre de sociedades. Entonces, como está a nombre de sociedades, se van a acoger a estas normas, a esta tabla de sociedades. Pero la condición para el pago de la contribución, hay dos condiciones, las empresas o las sociedades solo van a pagar esta contribución si es que cumplen dos condiciones. Si han generado utilidades en el 2020, o sea, en el año de la pandemia, y si las ventas del 2020, o sea, año de la pandemia, habrían sido superiores a las del 2019. Pero ¿qué pasa con las empresas fantasmas? ¿No es cierto? Las pantallas, estas empresas que no generan empleo, que no cumplen ninguna actividad, simplemente son sociedades constituidas para esconder activos. Estas empresas no reúnen esta condición, pues, porque no tienen utilidades en el 2020, entonces van a decir, están exoneradas del pago de la contribución y tampoco pagan el impuesto a la herencia, ya no pagan. Entonces, el impuesto a la herencia se recupera anualmente alrededor de $30 millones, lo que quiere decir que ¿quién paga? Pagamos las clases medias y las clases populares, pero los grandes grupos no pagan, porque ya tienen los activos colocados a nombre de figuras jurídicas, empresas constituidas en paraísos fiscales, fideicomisos, o para que no aparezcan grandes propiedades, lo tienen a nombre de testaferros. Esa es una profesión en el Ecuador, el testaferrismo. O sea que las empresas y sociedades, a más de pagar menos que una persona natural, no pagan de todo, solo de lo que aparentemente tienen aquí en el país, más no de lo que está fuera del país. Ni siquiera de lo que tienen dentro del país. No se olvide usted que se tributa en donde se localiza, es decir, en este caso, las empresas son constituidas en los paraísos fiscales y supuestamente sería allá donde deberían tributar. Y entonces tampoco tributan aquí. En la anterior asamblea se presentó un proyecto de ley para cobrarles impuestos a estas empresas constituidas fuera del territorio nacional, sobre los activos que tienen dentro del país. Pero esa asamblea no aprobó ese proyecto de ley. Quizás sería conveniente que los nuevos asambleístas retomen ese proyecto de ley y que lo perfeccionen, es decir, que paguen impuestos sobre los activos y sobre los ingresos que reciben dentro del país y que no sean los grandes mecanismos de evasión fiscal, esta utilización de figuras jurídicas que es la práctica común, ¿no es cierto? Este es un fenómeno que no solo se registra en el Ecuador, es un fenómeno mundial. Los gobiernos, incluso los organismos multilaterales están tratando, han venido denunciando la cantidad, la evasión fiscal generalizada de estas grandes empresas, incluido el gobierno norteamericano. Por eso ordenó la investigación de los Panama Papers, ¿no es cierto?, cuyos resultados fueron los Panama Papers y que ahora aparecen con los Pandora Papers. ¿Por qué? Los Panama Papers
fueron por una investigación de un consorcio internacional de periodistas de investigación, pero que investigaron a un estudio jurídico, al Mossack Fonseca de Panamá. Así solo uno. Y eso ya nos dio una cantidad de información, incluido de cómo esconden activos y propiedades, sobre todo los grandes grupos económicos del Ecuador. El Servicio de Rentas Internas entonces ya publicó en la prensa, ¿no es cierto?, los grupos económicos que aparecían en los papeles de Panamá. Esta investigación se ha ampliado y acaba de publicarse los Pandora Papers. Se han investigado 11.9 millones de documentos confidenciales de 14 firmas proveedoras de servicios offshore, en donde aparece también varios presidentes de la República, entre ellos el presidente Lasso, ¿no es cierto? Conocíamos se sabía que el presidente Lasso tenía empresas en paraísos fiscales, pero él negó, dijo que era su esposa, sus hijos, pero que él no. Pero ahora aparece en estos Pandora Papers, aparece el propio presidente de la República, lo cual obviamente viola también una norma que está vigente, ¿no? De que los empleados públicos y los políticos no deben tener activos o empresas offshore. ¿Sí? Bueno, es obvio, ayer el presidente Lasso, cerca de la medianoche, mandó un comunicado en el que niega prácticamente que él sea parte de alguna empresa offshore o que esté a su nombre alguna empresa offshore en los paraísos fiscales. Y claro, es obvio, creo que la respuesta que él da es más que obvia, porque no va a decir lo contrario tampoco. Sin embargo, esto de las empresas offshore del presidente Lasso ya se conocía desde hace muchos años atrás. Me acuerdo que el periódico Página 12 de Argentina sacó un extenso reportaje justamente sobre ese tema, pero poco o nada se hizo acá en el Ecuador. Ahora sale el consorcio de periodistas de investigación que está conformado por más de 117 periodistas a nivel mundial y con medios de comunicación de varios países, como el Washington Post de Estados Unidos, de Inglaterra, incluso de aquí mismo, el Universo de Ecuador también está vinculado a este consorcio. Y sin embargo, la respuesta de Guillermo Lasso es negar todo. ¿Qué debe hacer este tema la Asamblea Nacional? Me supongo porque la Asamblea Nacional es la que debe tomar algún tipo de decisión al respecto, o solamente quedará el comunicado de ayer en la noche. Bueno, eso sí, yo no le puedo contestar porque desconozco qué tipo de actitud pueda tomar la Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional, es decir, las instituciones que tienen que velar porque se cumplan las normas, ¿no es cierto? Porque se respete la ley. Entonces quisiera pasar a revisar los beneficios que en cambio este proyecto de ley concede a las empresas, a las sociedades, ¿no? Sí, porque sería muy bueno se dice que quiere aumentar la recaudación, esa recaudación en $700 millones por el aporte extraordinario y en $700 millones por impuestos adicionales. Como le estoy demostrando, vienen exclusivamente de la clase media y también de las entidades del sector financiero popular y solidario, ¿no? ¿Sí me sigue? ¿Sí estoy bien? ¿Está participando? Sí. Porque le estamos escuchando, economista. Ya, muy bien. A ver, aquí quisiera mostrar entonces entre los beneficios que se dan adicionales a las empresas, ¿no? Se amplía el plazo de vigencia de la exoneración del impuesto a la renta para nuevas inversiones de 12 años que estaba previsto en la Ley de Fomento de la Producción a 15 años. Y se ratifican las exoneraciones sin límite de tiempo para el impuesto a la salida de divisas, impuesto a los activos en el exterior para nuevas inversiones y para el pago de dividendos, cuyo origen sea la reinversión de utilidades, así como la exoneración de los tributos al comercio exterior. En este proyecto de ley se redefine también, en reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, se redefine lo que consideran personas con propiedad patrimonial con influencia sobre el sistema financiero.
del 6%, de poseer el 6% como reza la norma vigente, el 6% del capital suscrito y pagado o del capital social, se pasa al 25%. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona tiene el 20% o el 24%, es propietario del 24% del capital suscrito y pagado de alguna institución financiera, banco, financiera, lo que sea, no va a ser considerado una persona con propiedad patrimonial con influencia. ¿Desde qué punto de vista esto es importante? Es importante porque recordarán ustedes que en la crisis del 99, el problema más grave fue que los banqueros se repartieron el dinero de los depositantes en préstamos, en autopréstamos a sus empresas de su propiedad, a las empresas vinculadas. Tratando de evitar que eso suceda, se estableció este 6% como límite de posesión del capital suscrito y pagado. Y acá pues se lo está modificando, se lo está ampliando a 25% del capital. Es decir, esto es obviamente favorable a que los banqueros vuelvan a concentrar el crédito en empresas de su propiedad, ¿no es cierto? A ver, otro beneficio que está contemplado aquí en esta ley. Se dice en la disposición transitoria sexta, debido a la crisis económica producida por la pandemia, les estoy leyendo, los contribuyentes que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Turismo y cuenten con la respectiva licencia única anual de funcionamiento al día, podrán ampliar el plazo de amortización de las pérdidas tributarias sufridas en los ejercicios económicos 2020 y 2021 hasta el 100% por un máximo de 10 años en la forma en que ellas lo estimen conveniente. Aquí otra vez hay remisiones, ¿no? O sea, condonaciones. Disposición transitoria octava. Los sujetos pasivos que se encuentren participando como actores de procesos judiciales o reclamaciones administrativas contra actos administrativos emitidos por la administración tributaria que fueren susceptibles de mediación según las reglas de esta ley o que fueren parte de procesos de determinación en marcha podrán acogerse al procedimiento de mediación dispuesto por esta ley, en cuyo caso tendrán derecho a la remisión del 100% de intereses y recargos, siempre que se incluyera en su solicitud un compromiso de pagar inmediatamente al menos el 25% del capital de la obligación, aun cuando se llegue a un acuerdo no total, sino solamente parcial. Es decir, a ver, otra... Vuelven a perdonar las deudas. Exactamente, ¿no? Aquí está contemplado ya. Entonces, no a todo el mundo le es desfavorable, no, solo a clases medias y clases populares. A ver, aquí vean otro punto favorable a las sociedades. Se aumenta el monto exonerado del pago del impuesto a la renta en las utilidades que perciban las sociedades provenientes de la enajenación directa o indirecta de acciones, participaciones, otros derechos representativos de capital que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades domiciliadas o establecimientos permanentes en el Ecuador, hasta por un monto anual de 100 fracciones básicas grabadas con tarifa cero de pago del impuesto a la renta de personas naturales, ¿no? A ver, la norma vigente permite la exoneración del pago del impuesto a la renta en las utilidades por transferencia de dominio de este tipo de acciones y participaciones hasta 2 fracciones básicas. 2 fracciones básicas son $22,424. Aquí se pasa a 100 fracciones básicas, se multiplica por 50. Esto es que hasta utilidades por $1,121,200 no pagarán el impuesto a la renta. Pero, fíjense ustedes la diferencia de tratamiento. En cambio, se elimina la exoneración de impuesto a la renta en la fusión de entidades del sector financiero popular y solidario. Es decir, a las pequeñas empresas del sector financiero, no a las, cooperativas, del sector financiero popular y solidario, que ya se les viene castigando porque los banqueros siempre han querido que el pastel completo de los ahorros se lo coman ellos, ¿no es cierto? Lo consuman solo ellos.
y no les gusta cómo han venido creciendo las cooperativas, que son las únicas que además llegan con crédito a la mayoría de la población, a la población más excluida. Ya se les castigó con la ley mal llamada de defensa de la dolarización, en donde se les obligó a tener el patrimonio técnico en las mismas condiciones que un gran banco. Es decir, ¿qué quiere decir el patrimonio técnico? El capital, tiene que aumentar el capital, y eso para las pequeñas, para estas entidades, pues es muy difícil. Pero entonces acá, como se van a sentir obligadas a fusionarse, se les elimina la exoneración del impuesto a la renta en la fusión de entidades del sector financiero popular y solidario, mientras se aumenta el monto de la exoneración, como ya lo dije, para las transferencias de dominio de acciones de quienes vayan a invertir en el sector privilegiado, pues, que quiere impulsar este gobierno, es la minería, ¿no es cierto? Y la explotación de recursos naturales, a quienes, pues, se les aumenta, en cambio, la exoneración, el monto de exoneración. No van a pagar impuesto hasta por utilidades que superen el $1.100.000. O sea, entonces, más o menos se les asfixia a la economía popular y solidaria y se le oxigena a las grandes empresas. Así es. Acá hay otro tema también que favorece a las empresas, ¿no es cierto? Aquí, como el gobierno está pretendiendo que va a transferir la importación de combustibles, de derivados, al sector privado, porque eso es lo que está pretendiendo, ha mencionado en numerosas ocasiones, aquí ya se dice, se les añade tarifa cero, es decir, no les van a cobrar ningún impuesto para la importación de combustibles derivados de hidrocarburos, biocombustibles y gas natural destinados para el consumo interno del país, realizada por sujetos pasivos que cuenten con los permisos respectivos emitidos por el Ministerio del Ramo. Es decir, vean ustedes cómo hay beneficios extraordinarios para quienes el gobierno quiere beneficiar, y en cambio se carga el peso, en cambio, contra clases medias y clases populares. Ese es el proyecto de ley enviado por el actual gobierno a la Asamblea. Este proyecto de ley no está ya en la Asamblea. ¿Qué le queda al gobierno? Porque evidentemente ya se evidenció, como usted lo acaba de demostrar, se evidenció esa carga a favor de unos en contra de otros. ¿Y qué le toca al gobierno? ¿Desmembrar la ley por partes que lo apruebe la Asamblea o llamar a una consulta popular? Bueno, el gobierno ha dicho que va a pasar a una consulta popular. Bueno, primero ha dicho que va a insistir en las bondades del proyecto. Espero que el pueblo ecuatoriano no se deje confundir y por lo menos esta vez sí lea la ley y no haga lo que hizo en las elecciones, creerse en las ofertas de campaña, ¿no es cierto?, que no se están cumpliendo. Es decir, por ejemplo, ¿cuáles fueron las ofertas de campaña? Dijo, ofreció un fondo de $1.000 millones de crédito al 1% de interés a 30 años plazo. Aquí en este proyecto de ley, dicha oferta no aparece. Dijo que los salarios básicos va a subir a $500 a lo largo de los 4 años. En este proyecto de ley se está, como ustedes ven, precarizando, reduciendo los ingresos de los trabajadores, reduciendo los beneficios que en este momento están vigentes. Y aquí hay que tomar en cuenta un tema muy importante. Cuando fui gerente de la AGD, y tenía la AGD la facultad de incautación de las empresas, pues se ordenaba la incautación y ellas iban corriendo a la superintendencia de compañías, disolución y liquidación. Es decir, se burlaban del Estado. El riesgo ahora es que para no acogerse al Código de Trabajo con Beneficios que está vigente en este momento, pues hagan lo mismo, disolución y liquidación, y aparezcan como nueva inversión para acogerse a las nuevas condiciones laborales. Ese es el riesgo, ¿no es cierto? En este momento no podría ir a consulta popular. Yo no soy abogada, pero les escucho a los abogados, porque para eso tiene que haber sido rechazado el proyecto por el Pleno de la Asamblea, y aquí ha sido devuelto por una sola
por el CAL, ¿no es cierto?, el Consejo de Administración Legislativa, demostrando que es inconstitucional, así como está el proyecto inconstitucional, porque modifica, reforma 30 cuerpos legales de la más diversa índole, como ya lo mostramos, y según la Constitución, los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia. Entonces, es posible que lo corte, si ponga solamente una materia, quizás la laboral, por otro lado ponga todas las reformas a que afectan a la clase media, y vuelva a enviar a la Asamblea. Aquí va a depender, pues, la presión que se ejerza sobre la Asamblea y la manera en que defiendan los intereses de los trabajadores y de las clases medias, sean defendidas esos intereses en la Asamblea. Entonces, en todo caso, va a depender mucho de la presión ciudadana que se ejerza sobre la Asamblea para que haga respetar los derechos de las mayorías y para que realmente se impulse un proyecto de reactivación económica, porque el Ecuador es un país que tiene muchas posibilidades, un país que tiene muchas riquezas, y la Asamblea podría presionar, por ejemplo, para que esos 1.000 millones pasen efectivamente, que va a recibir del fondo, o ya recibió del Fondo Monetario, en lugar de ponerse en la Reserva Monetaria Internacional, solo para beneficio de los banqueros, por si acaso lo necesiten, pues se coloque en un fondo para apoyar efectivamente la reactivación económica. La Asamblea podría presionar para que efectivamente se rebaje sustancialmente las tasas de interés que también beneficiarían a la reactivación económica. Y así, ¿no? O sea, que se ponga un énfasis total en cobrar los impuestos a quienes evaden los impuestos y se trate de recuperar esos 7.600 millones que no se están recuperando en este momento por evasión fiscal, sobre todo de las grandes empresas. Ahí está la plata, no hay que buscar en los bolsillos del empobrecido pueblo ecuatoriano. Ok, economista Vilma Salgado, le agradecemos por su participación, por sus palabras aquí en el programa Argumentos. Y bueno, ahora nos toca ser expectantes de la estrategia que utilizará el gobierno justamente para aprobar esta normativa que sin duda hemos visto que va a favor de unos en contra de otros. Veamos cómo lo enfrenta la Asamblea Nacional y cómo también lo persuade el gobierno nacional. Economista, muchas gracias por su presencia. Gracias a ustedes, muy buenos días. Muy buenos días. Y amigos de Argumentos, les agradecemos por su sintonía y los esperamos la próxima semana con más de este su programa. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Ecuatorial FM presentó. Argumentos. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte de los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo mostraron sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Estuvo con ustedes Cristian Salinas. Hasta la próxima semana.